hay lío, no hay lío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos esta luz por nuestras intenciones personales. Te suplicamos que tengas en cuenta todas nuestras observaciones, nuestras quejas, nuestros sufrimientos. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que pasan dificultades, por aquellos que se encuentran lejos de nosotros por una u otra razón. Ayúdanos, Señor, a llevar estos tiempos de dificultad y haz que a pesar de la distancia y las circunstancias podamos seguir aprendiendo y creciendo día a día de acuerdo a tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos. Comencemos pues. ¿Recuerdan el tema que habíamos visto en la clase pasada? Más o Lo del menos pecado. El pecado. habíamos hablado acerca del pecado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de cómo es que comienza el pecado, de dónde viene, por qué empezamos a llegar a ese lugar, cómo fue que llegamos a tener pecado. ¿El hombre estaba destinado a pecar desde su creación? ¿Cuál es el origen del mal si Dios fue quien creó la naturaleza y la creó buena? Entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿listo? Voy a compartirles la pantalla y como ya es costumbre en este canal, les voy a solicitar que por favor vayan anotándose en el chat diciendo yo y les voy dando la palabra para que podamos comenzar, ¿listo? Listo, muchachos. Quien desee comenzar a leer, por favor, se va anotando ahí en el chat. Le agradecería mucho. Les agradezco mucho. Listo, empecemos entonces. Esteban Bedoya, ¿ya está compartiéndose la pantalla? Sí, señor, se puede ver. Listo, perfecto. Comienza, por favor. Vale, esta es la historia de salvación o de la relación entre Dios y los seres Ok, humanos. vamos a ver una historia que se llama la historia de salvación. Es decir, todo eso que sucedió en la Biblia parece que tiene una coherencia diferente a lo que nosotros normalmente tenemos. Es un tiempo diferente y vamos a abordarlo de esa manera, ¿sí? Es más, si quisiéramos hacer una lectura apropiada de ese orden cronológico de la historia de salvación, podríamos comenzar con el Apocalipsis divinamente, luego saltar al Génesis, pasar después a los Evangelios y luego volver a los libros históricos. Ya les explico por qué. ¿Listo? Muy bien. Carol, ¿estás ahí? Bien, entonces, presten atención. Vamos a ver estos 6 contenidos a lo largo de las próximas 3 clases. ¿Listo? Vamos a ver estos 3 contenidos. Primero, el Génesis y el pecado original, que va a ser la clase de hoy. Luego veremos el Apocalipsis y la figura de Lucifer. ¿Quién es ese Lucifer? ¿Quién es el antagonista de esta historia? Como toda buena historia debe tener un antagonista. ¿Quién es él? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Y por último, veremos San Juan y la gracia salvífica para llegar al fin a la imagen de Jesucristo. ¿Listo? Bueno, Carol, Sí, adelante. ok. Génesis es un relato de creación. La iglesia no interpreta que el mundo haya sido creado en 7 días. Ay, ya, ya. ¿Listo? Um, Espérame ahí, espérame un segundito. Si ok. quieres, espérame ahí. Entonces, ojito a esto, por favor vayan tomando nota, muchachos. Génesis es un relato de creación. Es decir, la iglesia no cree que el mundo se haya creado en 7 días, que Dios solamente dijo, y que se cree tal cosa y ya está. Obviamente, la iglesia no tiene la intención, por lo menos en el siglo XXI, de reñir con la ciencia, sino que considera que ambas son dos vías que nos conducen hacia la verdad. Entonces, ojo que la iglesia no cree que el mundo literalmente se haya creado en 7 días y que se haya creado así de la manera como se expone en la Biblia, ¿no? Sino que es un relato de creación y por ende debe ser interpretado. Continúa, Carol, por favor. Ok, hay dos relatos. El primero parte de una consideración de la creación de la naturaleza, es decir, una cosmogonía. La segunda versión, Génesis 2, 4b al 25, es una antropogonía. Ok. Ojo que el Génesis tiene dos versiones, no sé si ustedes lo saben, pero comienza de dos maneras. Vamos a ver esta parte. La primera parte dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, es una cosmogonía. Es decir, está hablando acerca de ese gonía, viene de la misma raíz de Génesis, que significa inicio, y cosmos es el mundo. Es decir, cómo empezó el mundo.
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Esa es la primera versión. La segunda comienza desde el capítulo 2, 4b, y dice que cuando Yahvé Dios hizo la tierra, ojo que aquí ya le llama Yahvé, es decir, proviene de otra posible tradición, hizo la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Es decir, esta versión habla de que el mundo estaba en desierto, mientras que la primera versión dice que antes todo era caos y confusión, que la oscuridad cubría el abismo y un viento aleteaba sobre las aguas. ¿Ven? Tenemos dos versiones diferentes. Continúa, Carol, por favor. Quienes deseen, síganse anotando. Gracias. Dios crea el mundo en 7 días. El número 7 tiene una representación de perfección para la cultura judía. Quiere decir que Dios ha creado la naturaleza y el ser humano perfectos. Ojito que cuando los judíos escriben el Génesis, están pensando en la perfección. Dios ha creado el mundo perfecto y por eso es que se crea en 7 días. ¿Cuántas son las notas musicales? ¿Cuántas, muchachos? 7. 7. 7, muy bien. ¿Cuántos son los días de la semana? 7. ¿Cuántos son los colores del arco iris? ¿Cada cuántos días tenemos clase de agustínología? Entonces, ¿se dan cuenta? El número 7 está relacionado con la idea de perfección. ¿Listo? Última idea, Carol, y pasamos con William. Ok. Carol. Carol, tienes el micro apagado. Sí, ya, pero es que me llega un poco tarde el audio. Tranquila, dale. En ese orden de ideas, ¿dónde viene el mal si Dios ha creado todo bueno? Recordemos que cada vez que concluye un día de la creación, Dios dice que es bueno. Ok, miremos esto. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz estaba bien, es decir, que era bueno, y separó la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció, amaneció día primero. Y así va a funcionar con todos los días, ¿sí? Dijo Dios, haya un firmamento, y Dios vio que eso era bueno. Dijo Dios, acumúlense las aguas, y Dios vio que era bueno. Es decir, Dios está haciendo su creación y se va dando cuenta de que lo que está haciendo lo va haciendo bien. Entonces, ¿de dónde nace el mal? ¿Listo? William. Hola, William. Adelante. Las metáforas. El texto está bañado en constantes metáforas. Esto quiere decir que debe ser leído a la luz de un estudio teológico y filosófico profundo. ¿Vale? Por favor, anótenlo en sus cuadernos. ¿Listo? Cuando hablamos acerca del Génesis, tenemos que mencionar que tiene varias metáforas. Eso quiere decir que hay que saberlas interpretar. De lo contrario, nos va a resultar un texto muy confuso. Esa es la pelea que muchos tienen respecto a leer la Biblia así de corrido sin acudir a los padres de la iglesia, sin leer a algunos teólogos que han abordado antes la Biblia, sin mirar un poquitico de filosofía para entenderla. Es un poco complejo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que el Génesis está cubierto de metáforas, estamos hablando de que hay que saberlas interpretar, de que es más bien un texto que nos obliga a nosotros a tratar de entenderlo desde las diferentes figuras que nos va a proponer y no entenderlo como si fuera literal, ¿sí? Obviamente, cuando un científico dice, no, es que el Génesis está mal porque como dice que el mundo se creó 7 días, si eso, la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, nos muestra que es de manera diferente. Sí, la iglesia no riñe con eso, solamente que asume que son metáforas que nos dan una posible vía de lectura, de interpretación sobre las Sagradas Escrituras. ¿Hasta ahí eso es claro, muchachos? Señor. Muy bien. Sí. Quienes deseen, porfa, síganse anotando en el chat y ahí les voy dando la palabra. Alejandra, Paula Alejandra. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va, Ala? Cronología. Porque dice amaneció y atardeció. Dios crea la Ok. luz. Ah, Si quieres, espérame un segundito y vamos una por una, ¿listo? Primero que todo vamos a hablar de una cronología, es decir, de un orden temporal que se maneja ahí. Todos los días,
Cuando Dios crea, dice lo siguiente: atardeció y amaneció, día primero. Luego crea lo de la cuestión de las aguas, le separa el cielo de la tierra y dice atardeció y amaneció, día segundo. Atardeció y amaneció, día tercero. Todo el tiempo está mencionando atardeció y amaneció. ¿Por qué creen que no anochece? ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Quién tiene alguna idea de por qué no anochece en la Yo, Sagrada? profe, Dale, te escucho. porque aún no se creaba el mal, aún no había nada malo. Aún no, Y el, aún no se crea el mal. ¿Vale? ¿Por qué la noche representa el mal? pues siempre decían de la oscuridad y las tinieblas en la Biblia. Es mencionado y hace referencia al mal. Muy bien, muy bien. De hecho, a ver, ¿a quién le decimos? Paula, ¿estás ahí todavía? Sí, profe. Paula, mira esta de acá. La noche en la Biblia se refiere a la presencia de Satanás. Al concluir cada día, Dios observa cuánto había hecho y todo estaba muy bien. ¿Vale? Vamos a saltarnos hasta San Mateo. Vamos a leernos toda la Biblia. Les prometo que nos vamos a leer casi toda la Biblia en lo que queda del año. Presten atención. Está el momento de la última cena, es decir, Jesús está reunido con sus discípulos, están ahí comiendo y ya empiezan a suceder cosas. Al atardecer se puso a la mesa junto a los 12 y mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él le respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Ese gesto de meter la mano en el plato quiere decir que es alguien con quien se comparte muy de cerca, ¿sí? Era un gesto que se hacía en la cultura judía, sobre todo con las familias o con amigos muy, muy cercanos. Él le respondió: bueno, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿acaso soy yo, Rabí? Él le respondió: tú lo has dicho. Era de noche. Ojo, cuando hablamos de que era de noche en esa escena, quiere decir que ya Judas no estaba hablando por cuenta propia, sino que ya está Satanás jugando en todo este campo. ¿Listo? Muy bien. Eh, Natalia, por favor. Sandoval. La segunda, profe. Sí, porfa. Y van tomando nota, ¿listo, Listo. muchachos? No se les pase. Dios crea la luz. Compara la creación del primer día con la del cuarto. Ok, aquí les tengo una pregunta y vamos a ver si me la pueden responder. Ojo, no se vale ir a Google. No se vale ir a Google. Entonces, dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? La tierra era caos, etcétera, etcétera. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció, amaneció. Pero en el día cuarto dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste que separen el día de la noche y sirvan de señales para señalar los días y los años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el pequeño para regir la noche y el grande para regir el día, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir día y noche, para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció, día cuarto. ¿Qué creó Dios el primer día? Si hasta el cuarto crea el sol y la luna, cuando dice que crea la luz, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué creen? Porfa, vayan Los, teniendo esa idea en remojo y cuando la tengan la respuesta, la sueltan. Juan Pablo. sí, yo creo Los Ángeles, ¿no? Muy bien. Los ángeles, porque los ángeles son seres de luz. Muy bien. Tercero, vamos a mirar. Juan Pablo, ya que estás ahí, porfa, ¿me ayudas con el tercero? Claro, profe. Cuando Adelante. crea al hombre, dice, hagamos, los padres de la iglesia consideran perdón, dice hagamos, los padres de la iglesia consideran una referencia a la Santísima Trinidad. Cuando constantemente en todas, estamos hablando todavía de la primera versión, ¿no? Constantemente cuando estamos hablando acerca de las figuras que aparecen en la Biblia,
Dios va diciendo solo, el narrador solamente menciona, dijo Dios, nuestra semejanza, que manden los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas, terrestres y celestes y en todos los reptiles que reptan en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Vamos al cuarto cuadro, por favor, Natalia. Ok, crea a imagen y semejanza. No significa que seamos iguales a Dios, significa que participamos de algunas de sus categorías. Esto está referido a comprender la dignidad humana. Muy bien. Entonces, les tengo una pregunta, muchachos. Ojo que cuando decimos que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, quiere decir que le ha dado una cierta dignidad, que le ha dado un cierto valor por encima del resto de la creación. Entonces, ¿qué es mejor, empezar o terminar bien? Hablemos de una carrera, hablemos de una amistad, hablemos si quieren de una relación amorosa, hablemos de un estudio. ¿Qué es mejor, empezar bien las cosas o terminarlas bien? Terminarlas bien. Terminarla bien, dice Elisa. ¿Qué piensan los demás? Terminarlas bien. Terminarlas bien. ¿Qué más piensan? ¿Qué más creen? ¿Una o dos opiniones más, porfa? A ver, vamos a preguntarle a alguien por aquí al azar. Kevin, ¿estás ahí? Kevin López. Sí, señor. ¿Qué es mejor, empezar o terminar bien las cosas? Creo yo que empezarlas. Empezarlas. A ver, Sí. vamos a preguntar por aquí. Vanessa Vélez. Vanessa, yo ¿qué es creo que mejor? terminarlas. Terminarlas bien. Muy bien. Entonces, si decimos que el día 1 Dios creó a los ángeles y el último día que hizo creación, creó a los seres humanos, ¿quién tiene la dignidad más alta, los ángeles o los seres humanos? ¿Quién es más importante en esa historia de salvación, en la creación? ¿Quién es más importante para Dios? Los humanos. Los humanos, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay dos seres y se empieza a ver que uno tiene favoritismo sobre el otro? ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Sí, que el uno mató al otro. El uno empieza a matar al otro. ¿Por qué lo mata? Porque estaba celoso. Por envidia. Por envidia. Muy bien, William. Es por envidia. Entonces, ¿qué creen que siente el que estaba en el primer día y que creía que era su mejor creación? Entonces, ¿qué creen que era lo que había pasado el primer día? Si el primer día estaban los ángeles y el último se crean a los seres humanos, ¿qué creen que alcanzaron a sentir algunos ángeles por los hombres? Envidia. Envidia. Les presento al antagonista de esta historia. Vamos a irnos a la versión 2.0, ¿listo? Voy a pedirles el favor por ahí, alguno que me ayude a leer. Si son tan amables, porfa, se van anotando. Y si no, por aquí los llamamos. Eso es lo de... A ver. Llamemos por aquí a Juan Esteban. Bueno, profe José, adelante. Versión 2.0, ok. Génesis, dice por acá, Dios da al hombre aliento de vida, también sembró el árbol del bien y el de la ciencia y el conocimiento. Muy bien, profe, gracias. Entonces, ojo a esta parte. Vamos a irnos ahora a la versión 2.0 para comprender un poco mejor esta historia. Cuando Yahvé hizo la tierra y el árbol, les decía, no había árboles, todo era árido, todo era seco, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. En esta segunda versión, el ser humano es el primero que se crea, ¿sí? Pues ya estaban los ángeles, ¿no? Ya asumimos que ya están. Pero hablamos, esta es aquí es donde está la versión del hombre como un ser creado del barro.
No sé si ustedes lo saben, pero la palabra humano viene del término humus. Humus es el abono que se utiliza y que sale de las lombrices, y humus significa tierra, es decir, humano significa el que salió de la tierra. Es la misma palabra, la misma raíz que acompaña humildad, es decir, el que sale de la tierra, el que es pequeño, el que es débil. ¿Ven por qué es tan erróneo? ¿Cómo, ¿Cómo se diferencia esta idea de el que sale de la tierra respecto a la máxima creación del ser humano? Desafortunadamente, pues se le dio más fuerza a la primera versión. Y ojo a esta parte que esto les puede gustar. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre el que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles, bla, 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 vamos a decirlo así. Y luego, en el medio del jardín colocó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río, estaba en 4 brazos, cada uno tiene su interpretación, pero no vamos a ir allá. Vamos a saltar un poquito. Y se dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y las llevó ante el hombre para que les pusiera nombre, etc. Pero luego, entonces, Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno y el otro. Hay varios elementos aquí, ¿listo? El primero es que están desnudos. Cuando hablamos de alguien desnudo en la Sagrada Escritura, es alguien que no tiene dignidad, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de que a Jesús le quitan las vestiduras cuando lo llevan a crucificar, quiere decir que le arrancan toda la dignidad, incluso la dignidad humana, que lo tratan menos que eso. Pero en este caso, tanto hombre como mujer saben que no son muy dignos, pero sin embargo no sienten vergüenza el uno ante el otro. Que levante la mano o que me avise si alguno de ustedes cree que es machista la Biblia por decir que la mujer ha salido de la costilla de Adán. Adelante. ¿Alguno de ustedes lo considera? El profe José no se pone de mal genio, tranquilos. No te preocupes, queremos escucharlos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es machista? El que crea que sí, deje un punto en el chat. Y ya les explico por qué. Ninguno por ahora. Muy bien, ¿alguno de ustedes sabe por qué la mujer sale de la costilla de Adán? No, señor. ¿Vale? Ni Ya- idea. Profe, tal vez pueda ser, no sé, es como lo que he escuchado, que hay veces que se ponen a discutir de esos temas y han dicho como que sale la costilla del hombre como para generar que son uno solo y que son iguales. Sí, pero no sé si sea verdad. Es lo que he ¿Vale? escuchado. Muy bien, Natalia, tienes razón, en parte tienes razón. Vamos a anotar lo siguiente en el cuaderno, ¿listo? La mujer no sale de la cabeza del hombre para no ser superior. Se los voy a ir anotando en el chat por si algo, ¿listo? La mujer no sale de la cabeza del hombre para no ser superior, ¿listo? Asumimos en principio, la mujer no es superior al hombre. Esto sonaría súper duro en alguna marcha feminista, pero no va con mala intención. Por favor, anótenlo en el cuaderno. Segunda idea. Tampoco sale de los pies para no ser pisoteada. ¿Listo? Ojo que aquí todavía nos inscribimos en lo que es la tradición judía, ¿listo? La mujer no sale de la cabeza del hombre para no ser superior,
tampoco sale de los pies para ser pisoteada, tampoco es inferior al hombre, ¿vale? Esta fue la parte que algunos se saltaron de la historia, pero pues qué más da. Y mientras tanto les voy contando, mientras ustedes van anotando. Al final dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la Biblia, ya Dios estaba recomendando que vivir con la suegra no es una buena idea, ¿vale? Se separa del hombre, de su padre y de su madre. Hay que irse, porque a veces la familia de uno puede llegar a ser perjudicial en la relación. Ya, si aparece en la Biblia es porque es verdad, ¿vale? Esto es palabra de Dios. Amén. ¿Listo, muchachos? ¿Van anotando? Entonces, ojito a esto. La mujer no sale de la cabeza del hombre para no ser superior y tampoco sale de los pies para ser pisoteada. La mujer sale de la costilla para ser protegida bajo el brazo del hombre y cerca de su corazón para ser amada. Esto téngalo presente el próximo día de las mujeres, ¿vale? Esto es poesía pura. Para la tradición judía, la mujer no era, como se ha considerado en algunas de las culturas, un ser inferior al hombre. Era un ser igual. Y esa dignidad estaba otorgada a partir precisamente de ese salir de la costilla, no era algo despectivo, sino que trataba de asumir que, como nos decía Natalia, el hombre y la mujer son parte de la misma naturaleza, son iguales en dignidad, ¿sí? Y no es una dignidad que sea muy grande, la dignidad les es otorgada porque son creación de Dios, pero no necesariamente porque ellos mismos tengan valor en sí mismos. Recuerden que están desnudos, es decir, no hay mayor dignidad, pero es importante que no sienten vergüenza el uno ante el otro. Es decir, ambos reconocen que son pequeños, pero no hay mayor problema en ello. No se le da mayor importancia a ese elemento. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos claro, muchachos? ¿Más o menos? Señor. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, muy bien. Giancarlo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo. Nos vamos a meter ahora con más profundidad a esta historia, ¿listo? Adelante. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Si todo estaba tan bien y todo iba tan normal, ¿qué fue lo que sucedió? Giancarlo. El pecado original. Ireneo de Lyon fue quien por primera vez habló de él. San Agustín también lo hizo basándose en las escrituras Romanos 5, 12, 21 y 1 Corintios 15, 21, 226. Bueno, es 22, pero bueno, me equivoqué ahí. ¿Listo? Porfa, chicos, lo anotan en el cuaderno. Ireneo de Lyon fue uno de los padres de la iglesia, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad. Él fue quien por primera vez propuso el término de pecado original, refiriéndose a que hubo un primer pecado en el hombre. El hombre tendría que ser bueno, pero desafortunadamente empezó toda la cuestión del pecado. Hubo un pecado que desencadenó los demás. Y luego San Agustín fue quien por primera vez le da fundamento a todas estas ideas basándose en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a irnos a la carta de los Romanos y les voy a leer de qué se trata. ¿Listo? Esta parte se llama Adán y Jesucristo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. ¿De qué se trataba esto? Resulta que para la teología católica, cuando Adán comete el primer pecado, el ser humano pierde unos dones, que son llamados los dones preternaturales. Según esta historia, el ser humano originalmente estaba destinado para ser eterno. No moría, no se enfermaba, no tenía que trabajar, no sufría dolores, no tenía ningún tipo de padecimiento. Es a partir del pecado que el ser humano tiene, pues precisamente una pérdida aún más grave de su dignidad. Por eso es que después sienten vergüenza Adán y Eva cuando se encuentran, cuando pecan. Por eso es que sienten vergüenza y se esconden ante Dios, porque han perdido su dignidad y pierden sus dones preternaturales. Es a partir de esa historia en la que el pecado entra al mundo y con el pecado entra la muerte. Ciertamente hubo un pecado en el mundo antes de la llegada de
la ley. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de Moisés, ¿vale? Pero el pecado no puede imputarse cuando es figura del que había de venir. Cuando dice que Adán es figura, también hay un primer hombre que no va a traer la muerte, sino va a traer la vida. Es decir, hay una prefiguración de la imagen de Jesucristo desde las primeras páginas de la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Por eso es que hay que hacer una interpretación de la Biblia muy profunda y hay que dar un estudio un poco más lógico y no solamente en quedarnos en que la religión va de algo que no es algo sencillo, no es algo básico, no es algo como muchos lo caricaturizan, que aquella persona que crea en Dios es porque es tonta. No, para nada. De hecho, tiene bastante profundidad. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, con cuánta más razón no han desbordado sobre todos la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, es gracias a Jesucristo que vuelve a nacer toda la parte de la vida. Por eso en San Juan es que Jesús tiene el atrevimiento, con toda la razón, de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque en él se configura lo que se perdió por lo que pasó con Adán. ¿Listo? ¿Cómo fue el pecado? Resulta que hablan acerca de la serpiente. La serpiente es solamente una figura, ¿vale? No maten serpientes en el campo. Las serpientes son buenas. Solo que, pues, a ella fue la que se le achacó el lío. Era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿cómo que les ha dicho Dios que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín ha dicho Dios: no coman ni lo toquen, porque pueden morir. Es decir, ya estaban advertidos, ya se sabía qué era lo que iba a pasar. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera van a morir. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. El pecado no es haberse comido una manzana, el pecado no es haberse comido una fruta. El pecado radica en que el ser humano se coloque en el puesto de Dios. Y ese es el pecado que sigue configurándose hasta el día de hoy. Cuando el ser humano realiza una acción en que no pretende cumplir la voluntad de Dios, sino que pretende ponerse en el puesto de Dios, es ahí donde hablamos de pecado original. Es ahí donde hablamos de ese tipo de pecado que fue el que sacó al hombre del jardín del Edén. ¿Sí? Es como una lección de humildad. ¿Listo? Y luego dice: como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, le pareció apetecible a la vista y excelente para lograr una sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, ese tipo de sabiduría les dio cuenta de que eran personas sin dignidad, y ahí empezaron ya no a recurrir a Dios. Se dieron cuenta que habían pecado. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores, es decir, se vistieron como con una especie de taparrabos. Es decir, es cuando el hombre trata de cubrir su humildad, su humanidad, la trata de cubrir colocándose cosas que no le pertenecen. Oyeron luego los pasos en el jardín y Dios se paseaba por ahí a la hora de la brisa, es decir, en la tarde, cerca a la noche. ¿Se dan cuenta la relación? Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Dios por entre los árboles. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él le contestó: te he oído andar en el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él le replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Es decir, ahí ya Dios se olfateó, se dio cuenta de que algo estaba mal. ¿Listo? ¿Más o menos claritos hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, señor. Vale, Lisa, ¿me colaboras con la siguiente, porfa? Sí, señor. Adelante, Lisa. Pero tengo que esperar un momento porque no se ha puesto. Dale. Listo. Hombre creado. Se refiere al hombre en tanto creación de Dios. Ok, ¿La lee leo los toda? dos, porfa. Ok. Sí. Hombre caído. Esto se da después de la desobediencia del hombre. Hombre redimido. Es la razón de la gracia salvífica. Visión escatológica. ¿Qué será del fin del hombre? Bien, entonces ahí tenemos algunas figuras, ¿vale? Esto es lo que se llama antropología cristiana. Comenzamos hablando del hombre que es creado, el hombre que es entendido como creación de Dios, es decir, el hombre de la primera versión, el hombre que es lo máximo, que está ahí en toda la corona, en la cúspide de la creación.
Luego hablamos del hombre caído, la segunda versión, que es cuando el hombre desobedece a Dios, cae y termina en pecado, y es cuando tiene todos los males, que es cuando Dios lo saca del Edén. Luego viene el hombre redimido, es decir, todos esos pecados como son redimidos por la gracia salvífica, que es lo que veremos en las próximas 2 clases. Y por último, la visión escatológica. Toda esta historia, todas estas cosas que tiene la iglesia, como ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no nos ahorramos todo y simplemente decimos para qué y cuál es el final? ¿Cómo nos hacemos un spoiler de toda esta historia? ¿Listo? Pero eso será al final. Entonces, ojito a esto, porfa, Vanessa, ¿me ayudas con esta, please? Vanessa. ¿Yo, profe? Sí, porfa. Dice, antes de la caída del ser humano, este tenía los dones preternaturales, es decir, no se enfermaba, no sufría el dolor, no moría. Fue creado con la dignidad que le hacía la creación más perfecta de Dios. Ok, estamos hablando de nuevo de estos dones preternaturales que fueron los que tenía el hombre antes de pecar. El ser humano fue creado para estar más cerca de Dios de lo que parece, es decir, para tener una dignidad incluso superior a la de los dioses, a la de los ángeles, perdón. ¿Listo? Muy bien. Daniela, ¿estás por ahí? Daniela se fue. Mauricio. Sí, señor. Mauricio, porfa. Van tomando nota, ¿no? Se llama, Dale. sí, claro. Se llama hombre caído a todo humano después del pecado. Aquí los dones preternaturales se pierden. La verdadera falta no es el conocimiento, es usar este para colocarse en el lugar de Dios. La soberbia del ser humano se considera que Dios es prescindible en la existencia. Vale. Creo que ustedes ya han recordado esa historia. ¿Recuerdan cuando hay una historia que cuenta que San Agustín estaba escribiendo el De Trinitate? Es uno de los tratados más difíciles de San Agustín. Si se han acercado alguna vez a leer a San Agustín, casi siempre le escribe muy, muy sencillo, en palabras muy comunes, muy coloquiales, habla en primera persona, las confesiones es un libro que se disfruta mucho, pero el De Trinitate, leerlo es un ladrillo completo, y leerlo en latín es peor. Entonces, cuando San Agustín iba caminando algún día, mientras escribía el De Trinitate, iba caminando algún día por la playa, cuenta la leyenda que San Agustín iba pasando por el lado del mar y había un niño jugando con una palita abriendo un hueco, normal. Entonces San Agustín, como buen filósofo prepotente, se acercó al niño y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿A qué juegas? Y el niño le dijo, yo estoy abriendo aquí un huequito porque es que voy a meter el mar acá. Entonces San Agustín lo miró con ese aire prepotente y le dijo, por favor, el mar, ¿se da cuenta de la grandeza de lo que es el mar y el pequeño que es ese huequito? ¿En serio usted cree que puede meter el mar ahí? Y parece ser, cuenta la leyenda, que el niño le dijo, pues ¿no le parece más prepotente a usted que trate de meter a Dios en su cabeza? Dios siendo infinito y va a meterlo en la cabeza suya. Entonces esa fue una lección de humildad para San Agustín, a pesar de ser el más grande genio de la antigüedad, el primer gran genio de la Edad Media, pues la soberbia no funciona ni con San Agustín. ¿Listo? Muy bien. Daniela Mosquera, ¿ya estás aquí? Daniela. Sí, Daniela, profe, es que se me salió. vale, tranquilo. ¿Puedes leer esta parte? Esta parte creo que no tiene ventana. Esta parte de acá. El destino final del hombre es el encuentro cara a cara con su creador. El ideal sea tanto el amor que se haga una sola naturaleza, el ser humano y Dios. Nos hiciste para ti. Esa oración nos hiciste para ti es propia del pensamiento de San Agustín y es pensar que Dios nos hizo para Él. ¿De qué se trata? Toda esta historia, todo este suceso, la creación de Dios, la creación del hombre por parte de Dios tiene un fin. El fin último del ser humano es que se encuentre cara a cara con su creador. Y sea tal el encuentro de amor con él mismo, que una vez lo vea, le sea imposible no fundirse en amor con él. Es decir, que se cumpla la promesa que hace Jesús cuando ora a su Padre, que todos seamos uno. Todo debe tender hacia la unidad. Y el fin de nosotros en esta tierra es hacer que todos seamos uno, es decir, buscar la unidad.
Ojo que no con eso estamos diciendo que entonces el que sea diferente hay que eliminarlo, hay que aniquilarlo. No, sino buscar los puntos en común, y de eso va lo que se llama la eclesiología en el sentido de el ecumenismo. Es decir, que todas las diferentes religiones de una u otra manera están tratando de apuntar a lo mismo, al conocimiento último de Dios. ¿Listo, muchachos? ¿Más o menos claritos hasta acá? Yo sé que ha sido con mucho contenido, pero es que me interesaba como presentar una primera. Tranquilo, profe, si le seguimos la Listo, pista. muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ya saben, el cronograma está ahí en el Classroom, este material está en el Classroom, lo pueden explorar. Sin embargo, si ustedes lo miran, después de estas páginas está incompleto, porque lo voy a ir alimentando semana a semana para que lo podamos ir viendo. ¿Listo? ¿De qué va la próxima clase? Vamos a mirar cómo es esta historia, es decir, comprender esta historia con los buenos y los malos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces vamos a ver tanto la imagen de Dios como la imagen de Lucifer. ¿Quién es ese antagonista de esa historia y cómo surge, cómo entra esta historia? ¿Cuál es su papel? Y vamos a verlo a partir del análisis del Apocalipsis. Yo sé que normalmente ante el Apocalipsis dicen como, ay no, es un libro para que la gente se vuelva loca, es el fin de los tiempos y todos hay que volverse, arrepiéntete y cree en el Evangelio, etcétera, etcétera. Y tenemos a la persona golpeando en la puerta, pero no, no va por ese lado. La imagen de Lucifer es algo un poco más profundo y tiene que ver con una lucha que se da a lo largo de toda esta historia. ¿Listo? Entonces, esto será en la próxima clase. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe, Sí, señor. de mi parte no. Listo, muy bien. Entonces, ahí les queda el material, se llama El Pecado Original, semana 3 en el Classroom, y con eso vamos a cerrar la clase. ¿Listo? Yo por aquí detengo la grabación y muchísimas gracias.